Si sientes que tu cabello está seco, maltratado, sin brillo, pajoso, que no encuentras qué hacerle para que se sienta bonito y suave, entonces no te puedes perder esta mascarilla. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melissa y el día de hoy vamos a estar haciendo una mascarilla para nuestro cabello, que como pueden ver el mío lo necesita urgentemente, ya que está ahora mismo con todas las características que les mencioné hace un momento. Y bueno, tengo como unos 10 o más días desde que me lo estuve peinando y me lo estuve definiendo, entonces la verdad es que ya hace un par de semanas he notado que tengo el cabello, no sé, como raro, como que me peino, pero a los pocos días se siente como seco, va perdiendo suavidad. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Así que lo primero que pensé fue en hacer una mascarilla que tuviese ingredientes naturales, o por lo menos que fuese más casera, que no tuviese tanto químico, para ver si así, no sé, le hace un efecto distinto a mi cabello. Antes de pasar a los ingredientes, quiero decirles que esta mascarilla está más pensada, o por lo menos a mí se me ha ocurrido más para mi tipo de cabello, que es un rizado, pero que tiende más a ser afro que a rizado. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cabello es bastante seco, y necesita más proteínas y aceites y todo eso, ¿ya? Entonces eso no quiere decir que ustedes no se lo puedan aplicar, solo que deben mirar bien antes su tipo de cabello y evaluar las necesidades que tiene. Entonces nada, sin decir más, vamos a empezar con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Por un lado tenemos un huevo. Si solamente quieren aportar brillo y suavidad, pueden utilizar la clara nada más. Pero si quieren aportar un extra de proteína, les recomiendo utilizar el huevo entero. También vamos a necesitar yogur natural. Les puede servir el yogur griego o el yogur natural con azúcar, no importa. Estos son unos 120 gramos de yogur. Por aquí también tenemos aceite de oliva extra virgen. Pueden utilizar cualquier otro aceite de su preferencia, pero pues me gusta el aceite de oliva por las propiedades que tiene, que se las voy a decir más adelante. Y por último necesitamos un banano pequeño o medio banano si es muy grande. Todas estas cantidades las pueden acomodar a la longitud de su cabello. Es decir, si tienen el cabello corto, pues obviamente van a necesitar menos. Y si tienen más largo, pues añaden un poco más. Para preparar la mascarilla voy a estar utilizando este recipiente de una mascarilla que ya se me acabó, que casualmente es de banana y se las recomiendo muchísimo, pero bueno, vamos a continuar con la mascarilla porque me salgo del tema. Y lo que sí les recomiendo es que tenga la tapa, o bueno, si lo quieren hacer en una batidora o una licuadora, pues también. Voy a empezar por triturar el banano. Con la ayuda del tenedor voy a irlo triturando. Como les digo, esto lo pueden hacer en una batidora o en una licuadora. Ya es como ustedes se acomoden. Y ahora que ya tenemos nuestro banano bien machucadito, vamos a ir incorporando los otros ingredientes. Voy a empezar a poner el huevo y los vamos incorporando muy bien. Ahora ponemos el aceite de oliva o el aceite que tengan en casa y el yogur. Y listo, vamos revolviendo, integrando todo. Ahora vamos a taparlo, por eso les recomendaba que fuera un recipiente con tapa. Tapamos bien y vamos a agitarlo fuertemente para que todo se integre muy bien.
Y ya está. Miren que todos los ingredientes se integraron bastante bien y quedó todo una mezcla uniforme. Y ya estaría lista para aplicarla en el cabello. Bueno, antes de aplicar la mascarilla quería decirles que pueden aplicarla antes de hacer su lavado del cabello o después de haberse lavado el cabello con champú. Yo lo voy a hacer de la segunda manera porque tengo mi cabello bastante sucio y quiero que esté lo más limpio para que pueda absorber todos los nutrientes y los beneficios de la mascarilla. Si ustedes no tienen de pronto el cabello muy sucio, pues se lo pueden poner antes del lavado. Ya eso es a su preferencia. Ya me he lavado el cabello y le he secado la mayor cantidad de agua posible. Aún tengo un poquito de agua en las puntas, pero como les digo, mi cabello, el agua se le va súper rápido. Entonces vamos a empezar con la aplicación. Es bastante difícil hacer secciones porque la verdad es que tengo el cabello súper enredado. Así que voy a intentar dividir el cabello sin maltratarlo mucho, sin romperlo ni nada, con mucha paciencia y con cuidado. Yo les recomiendo que dividan el cabello en 4 partes como mínimo para que la mascarilla pueda entrar muy bien en todo el cabello. Les recomiendo que utilicen una camiseta vieja como esta, que da la casualidad que la he usado en un montón de videos, pero bueno, no importa. Que uno no se hace mascarillas en ropa de calle o ropa para salir, o sí. Y vamos a ir aplicando y poco a poco vamos integrando bien la mascarilla en nuestro cabello, sobre todo haciendo énfasis en las puntas, que yo es lo que más tengo seco. Esto huele delicioso, huele como a batido de banano, dan ganas de tomárselo. A mí me encanta el banano, es una de mis frutas favoritas. Todo el año estoy consumiendo banano. Por suerte se puede conseguir todo el año. Y bueno, mientras me aplico la mascarilla, les voy a ir diciendo cuáles son los beneficios y las propiedades de los ingredientes que hemos utilizado para esta mascarilla. Y bueno, voy a comenzar hablándoles del banano. Esta fruta es rica en potasio, en vitaminas A, vitamina E y tiene aceites naturales que son buenísimos para nuestro cabello, los cuales nos van a ayudar a recuperar la elasticidad natural y además nos van a aportar brillo, a restaurar nuestras puntas y adicionalmente también nos ayuda a evitar la caída del cabello y favorece el crecimiento. Por su parte, el huevo, como les comentaba al inicio, nos va a ayudar a aportar brillo y suavidad gracias a que contiene muchísimas proteínas, que adicionalmente estas proteínas también nos ayudan a fortalecer los folículos de nuestro cabello, que por cierto, si se han fijado, estoy aplicando la mascarilla desde el inicio de mi cabello hasta las puntas, ya que toda esta combinación de ingredientes nos va a favorecer desde la raíz hasta las puntas. Y adicionalmente el huevo también nos va a ayudar para engrosar nuestro cabello, para fortalecerlo y ayudar a que crezca más fuerte. Ahora pasemos al aceite de oliva, y este aceite es uno de los más populares y más usados en el mundo de la cosmética para aplicarlo en el cabello o en el rostro, porque es muy rico en vitamina E. Esta vitamina, que también está presente en el banano, nos va a ayudar a fortalecer nuestro cabello, a devolverle ese brillo que se le ha ido perdiendo por todo, pues por los tratamientos, por las planchas, en el caso de que usen planchas, secadores, la polución de la calle, el sol, todos esos factores que día a día nos enfrentamos y que pues lastimosamente van afectando muchísimo nuestro cabello. Y adicionalmente es un excelente aliado para frenar la caída del cabello o la debilidad que puede tener el cabello. El yogur contiene vitaminas B6 y B12. También contiene zinc, ácido láctico, magnesio y todos estos minerales. Lo que nos va a aportar es esa fuerza, como bien lo dice, vitaminas
para seguir fortaleciendo nuestro cabello. Y ya por último vamos a tomar un gorro o una bolsita y nos los vamos a llevar para generar un poquito de calor. Esta mascarilla yo me la voy a dejar unos 15-20 minutos. Un pequeño detalle, cuando se laven el cabello, después de sacarse todos los productos, enjuáguense con agua fría, lo más fría que aguanten para sellar bien la cutícula y que se quede toda esa hidratación y todos los beneficios de la mascarilla dentro de la hebra capilar. Muy importante, sobre todo si ustedes son de cabello con porosidad alta, es decir, cabellos que se les evapora el agua bastante rápido. Les quiero mostrar cómo me ha quedado el cabello. Acabo de salir de la ducha, ya me he retirado toda la mascarilla, me hice un pequeño lavado con champú, muy poquito champú para ayudarme a remover de pronto restos de huevo y esas cosas. Y estuve pues acondicionando y apliqué un poquito de mascarilla porque el acondicionador que tengo no es como tan potente, tan suavizante. Entonces nada, así se ve el cabello. Obviamente está mojado. Pensé que de pronto iba a quedar restos de banana, pero no quedó nada. Se siente bastante suave. Ahora mismo no tengo ningún producto. Y miren, obviamente ya lo desenredé en el baño, pero usualmente no puedo hacer esto tan fácil si no tengo ningún producto. De momento siento que sí cumplió con la función de suavizar el cabello y siento que está reteniendo más humedad porque a mí se me suele salir el agua súper rápido del cabello. Y la verdad es que ahora mismo me lo siento bastante húmedo. Y nada, ahora voy a definir rápidamente mi cabello y vuelvo para mostrarles el resultado. Listo, chicas y chicos, como pueden ver, este es el resultado. Así se mira el cabello ya seco. Obviamente tengo productos que me ayudaron a definirlo. Ustedes pudieron ver cómo se ve el cabello antes de que lo definiera y la verdad es que me ha gustado. Y aunque mis productos son bastante buenos y son muy ricos en aceite, me suavizan bastante el cabello, sí que he notado la diferencia de que en esta definición las puntas no me costó tanto trabajo que quedaran unidas y que quedaran bien definidas, ya que venía notando hace unas 2 o 3 semanas que después de que definí el cabello como que las puntas se ponían un poco raras, no sé, y yo me hice un corte de puntas hace menos de 2 meses, entonces por ahí no era la cosa, creo que era que necesitaban alimentarse. Y miren, ahí pueden ver cómo se ve el cabello. Si les ha gustado cómo se ven los rizos, quiero decirles que grabé una nueva técnica de definición que he probado ya con esta. Son 3 veces que la he hecho y la verdad es que me gusta el resultado. Además les enseño los productos que estoy utilizando ahora mismo para definirme el cabello. Así que si no se quieren perder ese video, no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse si aún no lo han hecho para que no se lo pierdan, ya que después de este video se los voy a estar publicando aquí en el canal. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado la mascarilla. Si la prueban, por favor no olviden comentarme aquí en el video qué tal les fue, si les funcionó, si notaron un cambio en su cabello. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, también la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, yo me despido, les mando un beso bien grande donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!